Bueno chicos, continuamos entonces. Ya habíamos dicho que en la clase anterior, en la parte anterior, perdón, en la parte anterior habíamos dicho ya que para que se pudiera entonces producir un proceso de combustión, entonces tenía que estar siempre en presencia del oxígeno y además de eso, va a producir, siempre nos vamos a dar cuenta que eso ocurre porque se va a producir una reacción exotérmica. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a esquematizar cómo podemos nosotros ver a través de un esquema estas reacciones químicas, es decir, este proceso de combustión. Muy simple. Cuando nosotros hablamos de un proceso de combustión, estamos hablando de un combustible, como ustedes lo ven aquí en el esquema. Bien. Y este proceso de combustible necesita también un comburente. En este caso, el comburente viene siendo el oxígeno, como ya les dije anteriormente. Es decir, que es el elemento fundamental, el comburente, para que pueda ocurrir o para que pueda haber un proceso de combustión. ¿Ok? Bien. Entonces, ya tenemos el combustible, ya tenemos el comburente, entonces se va a dar una reacción de oxidación. Recuérdense que donde hay presencia de oxígeno, siempre va a ocurrir un proceso de oxidación. Eso químicamente es así. Donde nosotros veamos que hay en un componente que hay oxígeno o que hay la intervención del oxígeno, nosotros siempre vamos a decir que en esa reacción o en esa composición química hay entonces un proceso de oxidación o una reacción de oxidación, como en el caso de la combustión. Entonces, obviamente, esta reacción de oxidación va a producir unos gases, bien, y estos gases pueden ser dióxido de carbono, puede ser agua, puede ser CO2, CO, que es monóxido de carbono, o puede ser el CO2, que es óxido de azufre. Fíjense bien, cuando decimos gas y metemos el agua, es porque recuérdense que el agua puede pasar por tres estados físicos de la materia, que es sólido, gas y líquido. Es decir, que el agua puede estar en estado sólido, en estado gaseoso o en estado líquido. En este caso, cuando nosotros hablamos de gases del agua, es cuando el agua está en estado físico de gases. Bien, no líquido ni sólido. Muy bien. Otros gases que se pueden crear en el proceso de combustión, como también les dije anteriormente y como ya les mostré con el ejemplo, nosotros podemos tener benceno o podemos tener que es etano o podemos tener el metano, que es el que utilizamos generalmente en las cocinas para preparar los alimentos, para preparar la comida. Bien, entonces nosotros decimos que en este proceso que nosotros vemos aquí, en esta representación gráfica, es como nosotros podemos resumir claramente cómo se da entonces el proceso de combustión. Repito, este proceso se da con la ayuda de un combustible, en este caso sería, en este ejemplo sería el fósforo, los fósforos, un comburente que sería el oxígeno. Bien, obviamente para este ejemplo, un material con características comburentes como papel, madera, plástico, etc. Y por supuesto, esta reacción va a producir una oxidación, se va a oxidar y va a emanar una llama, y esta llama por supuesto, va a liberar gases. Entonces, dependiendo de la combustión, esos gases serían dióxido de carbono, como en el caso de la respiración. Nosotros cuando respiramos inhalamos oxígeno y exhalamos CO2, dióxido de carbono, que es el absorbido por las plantas. Bien, para producir nuestro oxígeno. Y eso es el ciclo del carbono, que también ya lo habíamos visto, lo vimos en la clase de biología. Bien, puede ser agua en forma de gas, puede ser monóxido de carbono, que lo vemos muy frecuentemente en los vehículos, en el parque automotor, cuando vemos una moto, un carro, un autobús X, liberando por el tubo de escape humo.
o cuando simplemente estamos en un carro y encendemos y vemos que hay un olor fuerte a combustible, a gasolina. Ya ahí nosotros decimos que ha habido un proceso de combustión, se produjo una chispa para que el carro pudiera encender. Y el óxido de azufre, que generalmente también se da mucho en condiciones ambientales. Entonces, así nosotros también decimos o deducimos que existen dos tipos de combustión, una combustión que es completa y una combustión que es incompleta. ¿A qué llamamos nosotros combustión completa? Nosotros llamamos combustión completa cuando un carbono más el oxígeno forma un elemento, el CO2, por ejemplo, ¿ok? Que sería dióxido de carbono. Entonces, este dióxido de carbono se da en el proceso de respiración, como ya les dije anteriormente. Hay una combustión que es incompleta, que es cuando el carbono se une a la mitad de un oxígeno. Es decir, que esto en vez de ser 2 es 1 y quedaría CO. Esto es lo que ocurre generalmente en la combustión vehicular, cuando hay liberación de humo, liberación o monóxido de carbono. ¿Ok? Chicos, entonces de esta manera nosotros podemos concluir que para que pueda ocurrir un proceso de combustión, entonces es necesario que todos estos elementos puedan unirse, puedan estar entrelazados, que puedan unirse para poder entonces producir este proceso de combustión. Estos procesos de combustión, el que yo les dije anteriormente, que le hice con el papel, es un proceso de combustión irreversible. ¿Por qué se le llama un proceso de combustión irreversible? Porque una vez que nosotros encendemos el papel se vuelve cenizas, ¿ok? Y no es fácil, no es posible que yo de esas cenizas vuelva a elaborar un papel como el de origen, como el que quemé al principio. Eso no es posible. Entonces, estos procesos se le llaman procesos definitivos. Generalmente los procesos de combustión son definitivos y son irreversibles, es decir, que no se puede volver atrás en estos procesos. Una vez que estos comienzan, una vez que estos ya tienen prosecución, entonces estos lamentablemente no tienen vuelta atrás. De esta manera, entonces nosotros podemos concluir, esta primera parte del tema, porque ya la segunda parte la vamos a ver en la próxima semana. Podemos concluir entonces que para que la combustión se dé, tiene que estar presente un componente, en este caso el oxígeno, y que va a ocasionar, nos vamos a dar cuenta porque va a ocasionar una reacción exotérmica, es decir, liberación de calor, y que para que se dé hace falta entonces un combustible, un material, en muchos casos un material con características combustibles, y al final pues que se produzca o se origine una llamarada. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido un poco de la combustión. Les voy a enviar un video donde hay un experimento de combustión. No tienen que hacerlo si no lo desean. Si lo desean hacerlo, pueden hacer, para que entonces completen un poco el tema. Bueno, hasta luego, nos vemos en la próxima clase y que estén bien, chicos.